el bautismo que salva no es el bautismo en agua, sino el en el Espíritu Santo. Así dicen algunos. Hace algunas semanas que hemos analizado porque a muchos les cuesta aceptar que el bautismo en agua es necesario para el perdón de pecados. Pero las dudas existen, no porque las escrituras son oscuras en cuanto al tema. Varios textos bíblicos enseñan claramente que es al bautizarnos que aceptamos, que recibimos la gracia de Cristo. Hoy vamos a analizar la idea de que el bautismo que salva es el bautismo en el Espíritu Santo y no el en agua. Pero esta teoría tiene varios problemas. En primer lugar, por lo general, el agua está implicado en la palabra bautismo. La palabra significa sumersión, pero ¿sumersión en qué? En agua. Es verdad que en algunos pocos textos se usa la palabra en forma simbólica. Bautismo en fuego, bautismo en sufrimiento, bautismo en el Espíritu Santo. Pero por lo general, cuando no se menciona el elemento simbólico, el agua está implicado. El comentarista evangélico F. Bruce dijo: el bautismo en el Nuevo Testamento siempre es bautismo en agua, al menos que el contexto no indique claramente que sea otra cosa. O sea, la palabra siempre debe ser entendida literalmente, excepto cuando el contexto la dé un significado figurado. Entonces el agua implicado en el bautismo. Segundo problema. El agua está mencionado específicamente en varios textos acerca del bautismo. Hechos 10:47. ¿Alguien puede impedir el agua para que sean bautizados? Hechos 8:38 y 39. Descendieron al agua y salieron del agua. La primera carta de Pedro 3:21 compara el bautismo que nos salva con el agua del diluvio que salvó a Noé y a su familia, o sea, les separó del mundo de maldad. Y un tercer problema con la idea: cualquier bautismo que es mandado es en agua y no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el único que puede administrar el bautismo en el Espíritu Santo? Jesucristo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo os bautizo con agua, y poco después dijo que Cristo, en contraste, iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Pero Cristo dijo a sus apóstoles que bautizaran a darles la gran comisión. Mateo 28:17. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, iguales que Juan el Bautista, no podían bautizar a otros en el Espíritu Santo, sino solamente en agua. Por tanto, el bautismo que ellos administraban era el bautismo en agua. Hay otros puntos que indican que el bautismo en agua es la forma en que recibimos la gracia de Dios. Pero estos 3 puntos que hemos dado son suficientes. Entonces, cuando la Biblia dice que el bautismo es para perdón de pecados, Hechos 2:38. Cuando dice que es para lavar los pecados, Hechos 22:16. Cuando dice que es para andar en vida nueva, Romanos 6:4. Cuando dice que el bautismo es para ser hijos de Dios, Gálatas 3:26-27. Cuando dice que es para ser salvo, la primera carta de Pedro 3:22, primera de Pedro 3:21, está hablando del bautismo en agua. No nos dejemos ser engañados. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.